el átomo de carbono, en la mayoría comportará como un electrófilo, es decir, va a buscar electrones o va a ser atacado por nucleófilos. A excepción de, por ejemplo, los reactivos de Grignard, los alquil litio, en los cuales el carbono se comporta como o tiene un centro de carga negativo, por tener mayor electronegatividad que esos átomos los cuales comparte electrones a través del enlace covalente. En las reacciones polares, entonces, como son reacciones asimétricas, un átomo aporta ambos electrones para formar el enlace covalente, o cuando se rompe ese enlace se lleva ambos electrones, ¿sí? Entonces, la representación a través de curvas con la punta completa nos indica que hay un traspaso, una transferencia de un par de electrones, por eso la punta completa, de un agente nucleofílico, sea rico en electrones, a un agente o un átomo electrófilo o electrofílico que es pobre en electrones. Entonces, esa traspaso y compartición de electrones desde el nucleófilo al electrófilo me genera un enlace covalente entre ambos átomos o entre ambos reactivos. Entonces habíamos definido que un nucleófilo es una especie que reacciona cediendo un par de electrones, es decir, tiene exceso de electrones para compartir. Lo que necesita es compartirlo con un centro de carga positiva y se combina con este enlazándose covalentemente. Entonces los nucleófilos son buscadores de cargas positivas o núcleos. En su efecto, un electrófilo es atraído por las zonas ricas en electrones que participan en una reacción química y por ende acepta un par de electrones formando un enlace con un nucleófilo. Entonces los electrófilos atacan la zona de mayor densidad electrónica del nucleófilo. De igual manera, se lo puede considerar como a los nucleófilos y electrófilos como ácidos y bases de Lewis. Un ácido de Lewis es aquel que acepta un electrón y una base de Lewis es aquel que cede los electrones. Entonces, una base de Lewis, al ceder electrones, puede compararse con un nucleófilo. Y un ácido de Lewis, al aceptar los electrones, puede compararse con un electrófilo. Algunos nucleófilos que hemos mencionado ayer, tenemos, por ejemplo, el nitrógeno del amoníaco, que tiene 2 electrones no enlazados, el oxígeno del agua, que tiene 6, el radical oxidrilo, el ion cloruro. Todas estas entidades pueden actuar entonces como nucleófilos porque son ricos en electrones. Por su parte, tenemos, por ejemplo, el ion hidronio, o los ácidos, los haluros, y cualquiera de los compuestos carbonílicos en las cuales tenemos un centro de carga positiva hacia el carbono, pueden actuar como, ese carbono puede actuar como agente electrófilo o electrofílico, es decir, es pobre en electrones, en consecuencia va a interactuar con nucleófilos ricos en electrones. Y habíamos visto un ejemplo de una reacción de adición electrofílica
a través de la reacción del etileno o eteno, un alqueno, con el bromuro de hidrógeno, para dar bromoetano. Es decir, un alqueno pasa a un alcano. Esta reacción que detallamos hacia la derecha se da en dos pasos. Primero recordemos cómo está conformado el doble enlace carbono-carbono, en el cual tenemos una hibridación sp2, es decir, el orbital S se combina con dos orbitales p, quedando un p puro libre en cada átomo de carbono. Por solapamiento frontal de los orbitales híbridos sp2 se va a formar en enlace sigma entre átomos de carbono, y por solapamiento lateral de los orbitales p puros se forma el segundo enlace, que es un enlace pi. La característica de ese enlace pi es que los electrones que se pueden encontrar tanto por arriba como por debajo del plano de la molécula están más expuestos a reaccionar con otros átomos que el enlace sigma. El enlace sigma es muy estable. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces están muy atraídos por los núcleos de electrones, ya que el solapamiento es frontal en esos orbitales híbridos. No sucede lo mismo con los electrones que se encuentran formando el enlace pi a través de del solapamiento lateral de los orbitales. Entonces, ese electrón pi, ¿sí?, puede iniciar la reacción aportando electrones al hidrógeno del ácido bromídrico. En consecuencia, forma un enlace covalente con ese hidrógeno. El electrón, del bromo, del hidrógeno, es atraído por el bromo formando ion bromuro. Entonces tenemos por un lado que el electrón del enlace pi del carbono, un electrón atrae al hidrógeno, al protón. En consecuencia, el otro átomo de carbono, al perder el electrón del par electrónico que va a formar enlace con el protón, crea un centro de carga positivo. Entonces se forma un carbocatión, porque perdió un electrón. Ese centro positivo se convierte en un electrófilo y va a ser atacado por el nucleófilo, por el ion bromuro, y en consecuencia, en el segundo paso, se forma el bromoetano. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, ingeniero. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a describir esta reacción en términos de energía, a través de lo que se conoce como un diagrama de energía, donde en el eje de las abscisas se tiene el cambio de energía que se suscitan en los reactivos, y en el eje de las ordenadas, en el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas tenemos el progreso de la reacción. Entonces, veamos esta curva energética. El nivel de energía de los reactivos es este que indica acá, la figura, tanto para el etileno como para el ácido bromídrico, o bromuro de hidrógeno. A medida que, para que se lleve a cabo cualquier reacción química, es necesario que las partículas, se produzca la coalición entre las partículas.
es decir, que choquen entre ellas. A medida que van colisionando las partículas de los reactivos, aumenta el nivel de energía, hasta que llega a un máximo que se da en el estado... Sí, te escucho. Eso sería entonces la energía de activación, la colisión entre partículas. Sí, déjeme que ya le explico. Déjeme terminar bueno. con el concepto, por favor. Bueno, disculpe, profe. No. Entonces, esa energía, a medida que van colisionando las partículas, va a ir en aumento hasta que llega a un máximo que se da en el estado de transición. La diferencia de energía entre los reactivos y el estado de transición, que es el estado energético máximo, recibe el nombre de energía de activación y se simboliza con delta G. Delta indica variación o incremento, y una cruz, una doble cruz. Siempre la presencia de esa doble cruz le indica que es la energía de activación. Esto es importante porque si no existiese esta barrera energética, todas las reacciones serían espontáneas. En el estado de transición, recibe así el estado de mayor energía de la reacción, luego disminuye hasta formarse el producto o los productos. En este caso, el primer punto es la formación del carbocatión. La diferencia de energía entre el producto, estamos analizando por parte, todavía no vemos el producto final, entre la diferencia de energía entre el carbocatión y el etileno, o los reactivos, perdón, recibe el nombre de delta G o variación energética entre reactivos y productos. Esa es la variación de energía de la reacción. Ahora bien, perdón, ¿se entendió la compañera que me hizo la pregunta recién? ¿Iba en esa sintonía su pregunta? Sí, profe. Si puede repetir el concepto de energía de activación, entonces sería la diferencia entre... Le digo sobre este gráfico directamente. La energía de activación es la diferencia entre la energía del estado de transición y la energía de los reactivos. Ese es el paquete energético necesario para que la reacción se lleve a cabo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sobre esto vamos a volver a analizar y a comentar cuando comencemos con metabolismo en bioenergética, ¿sí? Que es el primer tema de la última parte del programa, que sería la parte de biológica. Ahí el primer tema de la unidad es energética directamente, y ahí volvemos a analizar tanto energía libre, entalpía, entropía, ¿sí? Ahora estamos introduciendo estos conceptos para comprender nada más los diagramas energéticos en toda reacción química, ¿sí? Entonces completemos la reacción de formación del bromoetano a partir del eteno o etileno. Entonces habíamos visto en el slide anterior la energía de activación, que ya la llamamos
G1 o delta G1, porque es el primer estado de transición que se da hasta que se forma el carbocatión, que recibe el nombre de intermediario. Es un intermediario de la reacción porque es inestable, de corta duración y no constituye el producto final. Por eso se llama intermediario de la reacción. Luego, para que se forme el etano, el bromoetano, nuevamente va a haber una energía de activación que recibe ya el nombre de delta G2, porque es el segundo pico de activación, hasta dar el producto final. En este caso, si nosotros analizamos el nivel energético de los reactivos y del producto, el bromoetano, vemos que el delta G va a ser negativo. Significa que en esa reacción se liberó energía y la reacción es exergónica. Pero eso lo volvemos a analizar, les repito, en metabolismo. Ahora quedémonos con este concepto, donde en toda reacción química es necesaria una energía de activación para que la reacción se lleve a cabo. Esa energía de activación está expresada por la energía máxima en el estado de transición, la diferencia entre la energía máxima en el estado de transición y la energía de los reactivos. Y por otro lado tenemos delta G, que es la variación de energía entre reactivos y productos. Cada intermediario que se vaya formando va a tener el nivel más bajo de energía respecto al producto intermediario que se está formando. ¿Sí? Esto, si lo llevamos a los sistemas biológicos, si comparamos esta reacción de laboratorio con un sistema biológico, vamos a ver que la energía de activación sin catalizadores biológicos es muy grande. En cambio, disminuye con la presencia de los catalizadores biológicos de las enzimas. Los agentes catalíticos en los sistemas biológicos son mayoritariamente enzimas y unos pocos ácidos ribonucleicos de cadena corta. Esto último se descubrió hace poquitos años con el advenimiento de la biología molecular, es decir, con las nuevas técnicas que tenemos ahora de estudio, pudimos determinar la acción catalítica de ciertos ARNs o ácidos ribonucleicos, que, bueno, lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de ácidos nucleicos. Lo importante que ustedes comprendan hoy es que la presencia de las enzimas, de los agentes catalizadores biológicos, por un lado permite disminuir la energía de activación, ya lo vamos a explicar en su momento cómo lo hace, y además, en las reacciones biológicas, fíjense que las reacciones implican varios intermediarios. Cada una de estos descensos energéticos involucra la formación de un intermediario. Y siempre en cada paso va a intervenir una enzima distinta. Entonces, por ejemplo, en el metabolismo de los carbohidratos, se parte de glucosa como reactivo y se obtiene piruvato o ácido pirúvico. Eso involucra en glucólisis 10 reacciones enzimáticas que se concatenan para dar el producto final. Cada una de esas reacciones enzimáticas van a tener su energía de activación y su compuesto intermediario. Esto es una breve introducción nada más y después lo vemos en detalles en toda la unidad de metabolismo, que sería la última parte del programa. ¿Se entiende? Sí, profe. Una consulta. ¿En qué caso se da una reacción espontánea? Las reacciones espontáneas ocurren básicamente
en reacciones en formación de compuestos iónicos. La formación de enlaces covalentes generalmente no son reacciones espontáneas. Perdón. Claro, pero ¿existe una energía de activación o es cero? Porque había dicho cuando explicaba el gráfico que el delta G no me acuerdo bien. Sí, las reacciones, es decir, en toda reacción química es necesario que exista esa energía de activación. ¿Por qué? ¿Para qué es necesario esa energía de activación? Esa energía de activación se utiliza para el alineamiento de las partículas, para la colisión de las partículas, ¿sí? Eso es lo mismo que si nosotros comparamos, por ejemplo, un auto que sube una pendiente. Hasta que el auto llegue al máximo de altura, uno necesita aplicar energía cinética, o decir que para que ese auto llegue. Una vez que comienza la pendiente descendiente, ese auto se traslada por inercia prácticamente. La energía que necesitó fue para llegar a la cúspide, ¿sí? Lo mismo es decir, podemos hacer la analogía con una reacción química. Para que llegue al máximo nivel energético necesario, esa misma coalición que se va dando entre partículas de manera sucesiva, genera la energía necesaria para lograr ese paquete energético de activación que se requiere. En el caso de las reacciones biológicas catalizadas por enzimas, las enzimas lo que hacen es disminuir esa energía de activación. ¿Y cómo lo hace? Por interacción entre la enzima y el sustrato, que serían los reactivos, en una parte especial de la proteína de la enzima que se llama sitio activo de la reacción. ¿Allí qué sucede? Allí sucede la generación o participación de las asociaciones intermoleculares, por ejemplo, fuerza de Van der Waals, puentes de hidrógenos, dipolo-dipolo inducido, que entre átomos de la proteína en el sitio activo y el sustrato. Esas asociaciones intermoleculares, cuando se separan, cuando se disocian, liberan pequeños paquetes energéticos. Y esos paquetes, la sumatoria de esos paquetes energéticos van a suplir la necesidad de energía de la energía de activación. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. Sí. No, por favor, si las reacciones fuesen espontáneas, no habría vida. Porque se consumiría todo en un ratito. ¿Sí? A su vez, estas enzimas que intervienen en las reacciones biológicas, imagínense que cualquiera de estas enzimas es el objeto, con diferentes funciones obviamente, es el objeto de mejoramientos genéticos en las plantas para lograr distintas cosas. Entonces, la sobreexpresión de una enzima va a acelerar una ruta metabólica o va a impedir la generación de una ruta metabólica, por ejemplo. Y cada una de estas proteínas que forman enzimas son codificadas por el ADN. Por eso que cuando hablamos de transformación génica, lo que involucra es un cambio en la expresión de una enzima determinada. No sé si me alcanzan a comprender la idea, porque todavía no hemos visto obviamente ADN ni ARN, pero espero que me comprendan la idea, ¿sí? Y para asociarlo un poquito con lo que sería nuestra profesión. Entonces, por ejemplo, hoy en día ya existen plantas
por ejemplo, tolerantes o que soportan déficit hídrico, tolerantes a sequía. Y esas plantas, por ejemplo, se introdujo un gen que sobreexpresa unas enzimas que intervienen en la síntesis de un aminoácido determinado, que ese aminoácido se llama prolina, actúa como si fuese una esponja. Retiene el agua en la célula, de tal manera que esa agua no se pierda por transpiración a través de los estomas y que mantenga la funcionalidad de la membrana celular. Porque si se pierde la funcionalidad de membrana celular, estamos fritos, ahí se pierde la vida. Ahí se pierde la planta, muere. Entonces, uno de los mecanismos de defensa que se está utilizando, que se está mejorando, utilizando en las plantas transgénicas para mejorar los cultivos, hacerlos más tolerantes, es justamente que sintetice mucho de este aminoácido de la prolina para retener agua a nivel celular. Eso mantiene la vida de la planta. Para darle un ejemplo. No sé si me alcanzan a comprender, ¿sí? Sí, ingeniero. Bien. Continuemos entonces. A medida que avancemos con el programa, vamos a ir compartiendo conocimiento y, bueno, transmitiéndole nuestros resultados en investigación acerca del metabolismo de las plantas y qué estamos haciendo para buscar tolerancia a estreses, ¿sí? Hemos hablado recién de las reacciones polares. Continuando con ellas, vamos a hablar de las reacciones que se dan en los haluros de alquilos, que son reacciones de sustitución nucleofílicas y eliminación. Vamos a comenzar con la sustitución nucleofílica, es decir, los haluros de alquilo. En los haluros de alquilo, un nucleófilo puede sustituir al haluro. El oxidrilo actuaría como un nucleófilo, puede sustituir al haluro por la reacción con el carbono electrófilo. Acuérdense que este carbono va a tener un delta más porque el bromo es más negativo, tiene mayor electronegatividad, perdón. O bien puede perder directamente el hidrógeno y el haluro, dando lugar a la formación de un alqueno. Entonces, en un caso hay una sustitución del haluro y por otro lado hay una eliminación completa. Entonces, veamos los mecanismos de cada una de estas situaciones. ¿Puedo seguir o están copiando? Estamos copiando, profe, ya la pase. Bueno.
¿Podemos continuar? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno. Entonces, en las reacciones nucleofílicas, en las reacciones de sustitución nucleofílica, vamos a ver en primer caso la reacción SN2 o bimolecular. En toda reacción química, además, les aclaro que, o le tengo que introducir un nuevo término, existe una relación entre la velocidad de la reacción, es decir, la velocidad con que se forman el o los productos, y las concentraciones de los reactivos. En las reacciones que, lamentablemente no puedo usar pizarrón ahora para detallarlo, pero en las reacciones donde tenés, como en este caso, donde tenemos dos reactivos A y B, si aumentamos la concentración, por ejemplo, del agente nucleofílico del radical oxidrilo, va a aumentar el producto final. Si aumentamos la concentración, en este caso del bromoetano del segundo reactivo, también va a aumentar la velocidad de la reacción en la formación del producto final. En las reacciones donde la velocidad es dependiente de la concentración de ambos reactivos, esas reacciones reciben el nombre de reacciones de segundo orden. Por ahora quedémonos con ese concepto, que en minutos volvemos. Entonces, hemos visto que el ion hidróxido puede actuar como un nucleófilo sobre el bromoetano, que actúa como electrófilo. Va a dar un compuesto intermediario para finalmente etanol. Pero fíjense que en el compuesto intermediario se está formando parcialmente el enlace carbono-oxidrilo, a la vez que se rompe parcialmente el enlace carbono-bromo. Entonces, si analizamos en detalles, vamos a ver que el nucleófilo va a atacar al carbono electrófilo por tener su carga parcial positiva en una posición a 180 grados respecto al átomo saliente, que sería el bromo. En el estado de transición se va a formar este compuesto en el cual, vuelvo a repetir, a medida que se va formando el enlace carbono-oxidrilo, simultáneamente se va rompiendo o se rompe el enlace carbono-bromo, para dar finalmente el alcohol 2-butanol, más bromo. A la vez que se invierte la estereoquímica del compuesto. Pero lo importante acá es destacar que se forma en un solo paso el producto final. ¿Sí? ¿Por qué en un solo paso? Porque a medida que se forma el enlace covalente nuevo, se rompe el enlace carbono-bromo. A medida que se forma el enlace carbono-nucleófilo o carbono-oxidrilo, se rompe
entonces el enlace carbono-bromo. Se obtiene finalmente un alcohol más ion bromuro. Es una clara reacción de sustitución. Ahora bien, si miramos acá en detalle, fíjense que nosotros volviendo atrás, veíamos que el carbono electrófilo, es decir, el que tiene el delta más, es atacado directamente por el nucleófilo, en una posición lineal con el átomo saliente. Esto, a medida, es decir, está, por ejemplo, en el bromo metano, está totalmente expuesto ese carbono que actúa como electrófilo. Acá sería el color negro, el átomo de carbono. Pero si ustedes analizan en un carbono secundario, en un carbono terciario, hay un impedimento esférico a medida que aumentan los enlaces carbono-carbono. Entonces, por ejemplo, ya en el bromuro de terbutilo, las reacciones SN2 por impedimentos no se pueden llevar a cabo. En ese caso, en el ejemplo que le ponemos del bromuro de terbutilo, se va a formar un alcohol terciario, el terbutílico, más bromo más agua. Reacciona con el agua y me forma alcohol de una manera mucho más rápida que la formación anterior que estábamos viendo por SN2. Esta reacción que recibe el nombre de unimolecular o SN1, donde la velocidad va a depender de un solo reactivo, que sería el bromuro de terbutilo, no va a depender del segundo reactivo que es el agua, de la concentración. Por eso recibe el nombre de unimolecular. La etapa más lenta de la reacción va a depender de la concentración de uno de los reactivos. Entonces, este tipo de reacciones en SN1 involucra sí la formación de un intermediario. Primero se va a formar un carbocatión y se dan en los halogenuros alquilos secundarios o terciarios, es decir, aquellos que están unidos a carbonos secundarios o terciarios. Veamos un poquito más detenidamente este tipo de reacciones. Y hemos dicho que ocurren en dos etapas. En la primera etapa se va a producir la ruptura del enlace carbono-halógeno. Por un lado el ion halogenuro y por el otro lado el carbocatión. Es decir, el bromo se lleva el par de electrones, con lo cual tiene un electrón de más, se convierte en un anión. El carbono pierde un electrón, que se lo llevó el bromo, entonces tiene una carga parcial positiva, se convierte en un carbocatión. En la etapa 2, ese carbocatión es atacado por un agente nucleofílico, el oxidrilo, y me va a formar el alcohol correspondiente. ¿Se entiende? Profe. En la reacción en la reacción SN2, entonces la reacción sucedía en un único paso, donde la sustitución se daba por ingreso del nucleófilo o ataque del nucleófilo al carbono, formando el enlace carbono-nucleófilo, a la vez que se producía la disociación del enlace carbono-halógeno. A medida que salía el halógeno, ingresaba el nucleófilo. En este caso, primero se va a formar un carbocatión, ¿sí?
Y en el segundo paso, el carbocatión va a aceptar electrones y va a compartir con el nucleófilo. ¿Sí le escucho? No, eso nomás era, profe, porque la unimolecular, entonces, ¿cómo? ¿Se entiende la diferencia entre los mecanismos SN1 y SN2? Sí, en este caso se rompen por separado en 2 etapas y la otra en una sola se rompen y se van formando a la vez. ¿O Exacto, no sería tan así? Exacto. Y se llama bimolecular, ¿por qué? Porque la cinética de la reacción, la etapa limitante siempre es la etapa más lenta, va a depender de la concentración de ambos reactivos, de los dos reactivos, del nucleófilo y del agente reactivo, digamos, el que va a recibir al nucleófilo, del electrófilo. Y en este caso, en la SN1, la cinética de la reacción va a depender únicamente del electrófilo, no depende del nucleófilo. Entonces, la etapa más lenta va a ser la formación del carbocatión. Si vemos en detalle, fíjense que acá tenemos nuestra energía de activación. ¿Por qué es más lenta la formación del carbocatión? Porque justamente es el máximo nivel energético que se requiere. Es mayor la energía de activación para formar el carbocatión que para la formación del producto final, que en este caso sería el alcohol. ¿Sí? Entonces, también en este caso, fíjense que si nosotros analizamos el nivel energético de los reactivos, acá este símbolo NU significa un nucleófilo, ¿sí? Entonces, el halogenuro de alquilo con un nucleófilo, se va a producir la sustitución por el nucleófilo determinado y queda libre el ion aluro, con la formación de un compuesto intermediario que es un carbocatión. Entonces, primero se va a dar la disociación espontánea, este halógeno se lleva el par de electrones. Estamos en esta etapa, la etapa limitante, porque la de mayor requerimiento energético, en la energía de activación. Al llevarse el bromo, los dos electrones, se convierte en un ion bromuro y genera un carbocatión porque este carbono pierde un electrón. Seguidamente, un paso mucho más rápido, porque fíjese que la energía de activación 2, la delta G2, dimensionalmente es mucho más pequeña. Ese centro positivo, ese catión va a ser atacado por el agente nucleofílico, generando un alcohol protonado primero, le está sobrando un protón y finalmente el alcohol más ion hidrógeno. ¿Se entendió? ¿Necesitan tiempo para tomar apuntes? Sí, profe, un ratito. ¿Cómo no? Avisen, por favor. Profe, ¿Sí? esa variación de energía sería, digamos, la función de Gibbs. El delta G que se genera entre los reactivos y el producto
que en este caso también es negativa, es una reacción exergónica, es decir, liberación de energía, porque los productos tienen menos energía que los reactivos, genera el delta G, y el delta G recibe el nombre también de energía de Gibbs. En realidad es la energía de Gibbs, ¿sí? Por eso se simboliza delta G. ¿Se entiende? Es la energía libre del sistema. Exacto. Listo, profe. Muy bien, ¿podemos seguir entonces? Sí, sí. Bueno. Ahora veamos las reacciones de eliminación. Recién vimos los dos casos de reacciones de sustitución, ya sea SN2 o SN1. Ahora veamos las reacciones de eliminación. La buena noticia es que las reacciones de eliminación suceden de una manera similar a la de sustitución. Entonces tenemos las reacciones de, perdón, ¿qué me apareció acá? Las reacciones de eliminación bimolecular, o E2, a igual que lo que sucede con las reacciones de sustitución SN2, los enlaces tanto carbono-hidrógeno como carbono-halógeno se rompen de manera simultánea y se forma bromuro de hidrógeno, dando lugar al alqueno. Entonces, el átomo de carbono toma los electrones del hidrógeno, el segundo átomo de carbono va a perder el electrón con el halogenuro, con el haluro, perdón. En consecuencia, este átomo de carbono que ganó un electrón va a compartir con el segundo átomo de carbono y forma un enlace covalente, forma un enlace pi, y el haluro va a formar un enlace covalente con el hidrógeno, con el que es deficiente en electrones, y me va a formar bromuro de hidrógeno o ácido brométrico. También puede quedar el halogenuro como tal. El haluro, perdón. Entonces, a igual que en las reacciones de sustitución SN2, las reacciones de eliminación bimolecular suceden de manera simultánea. La ruptura del enlace carbono-hidrógeno y carbono-haluro. Cuando vemos el detalle de estas reacciones ocurren cuando, por ejemplo, el alquilo se trata con una base fuerte, que puede ser un alcohol o puede ser hidróxido de sodio. La base va a atacar al hidrógeno, al hidrógeno vecino al haluro, con lo cual comienza a eliminarse el hidrógeno al mismo tiempo que se comienza a formar el doble enlace en el alqueno. Este sería el estado de transición. Entonces, le vuelvo a repetir, la base va a atacar al hidrógeno del carbono vecino, al mismo tiempo que se va a ir formando el enlace pi del carbono-carbono, por disociación del enlace entre carbono y haluro, dando lugar finalmente al alqueno correspondiente. Es decir, se forma el doble enlace. Las reacciones de eliminación unimolecular E1, a igual o a semejanza de las reacciones, perdón, estaban tomando apuntes, les espero un ratito. Avisen cuando podamos seguir, por favor.
¿Podemos seguir? Sí, profe. Bueno. En la reacción de eliminación unimolecular, entonces, si comparamos con las reacciones de sustitución SN1, acá también se va a generar un compuesto intermediario o intermedio que es el carbocatión. Entonces, primero se rompe el enlace carbono-halógeno, genera el carbocatión y seguidamente se va a producir la eliminación del protón para producir el alqueno. Entonces, la base va a sustraer al hidrógeno y se forma el alqueno. ¿Puedo seguir? Sí, ingeniero. Entonces, cuando analizamos en detalle la reacción de eliminación unimolecular o E1, la disociación del cloro, o en este caso sería el cloruro, el halógeno, de un alquilo terciario me va a producir la generación de un carbocatión, el cual va a ser el centro de ataque de una base para producir el alqueno correspondiente. Esta formación del carbocatión es la etapa limitante de la rapidez, de la cinética o velocidad de la reacción. Es la etapa más lenta, como veíamos hoy para el caso de la sustitución. Entonces, la pérdida de este hidrógeno en el carbono vecino, ese electrón se utiliza para formar el enlace, el segundo enlace carbono-carbono, y el protón liberado va a reaccionar con el cloro, y se va, en este caso con el cloruro, y se va a formar ácido clorhídrico. ¿Podemos continuar? Sí, profe. Entonces, recordando también la eliminación unimolecular E1, va a tener un primer paso de formación del carbocatión. El ataque por la base en el segundo paso me va a generar el alqueno correspondiente. También existen, y se da mucho en los sistemas biológicos, un tercer caso de eliminación, que es la eliminación unimolecular E1-BC. BC significa base conjugada. Y acá la diferencia con la anterior, con la E1, es que en lugar de formarse un carbocatión, se forma un carbanión. Entonces, en lugar de romperse primero el enlace carbono-hidrógeno, se rompe primero el enlace, carbono-halógeno, se rompe primero el enlace carbono-hidrógeno. Entonces, eso me genera la presencia o la formación de un carbanión. Luego ese carbanión va a perder el halógeno y va a dar el alqueno correspondiente. Entonces, la única diferencia entre la E1 y E1-BC es que en la primera se forma un carbocatión por ruptura del enlace carbono-halógeno, mientras que en este último caso se va a formar un carbanión por ruptura del enlace carbono-hidrógeno.
¿Podemos continuar? Sí, profesor. Bueno, en cuanto al estado de óxido-reducción en química orgánica, cuando hablamos de oxidación del carbono, significa que disminuye la densidad electrónica en el átomo de carbono. Este concepto ténganlo en claro. Cuando se disminuye la densidad electrónica en el carbono, porque fíjense que estamos hablando de oxidación de un compuesto orgánico, es decir, acá no hay transferencia de electrones, ¿sí? Disminuye la densidad electrónica cuando comparte su átomo con elemento más electronegativo, como el caso del oxígeno, el nitrógeno o un halógeno. ¿Por qué? Porque va a haber un corrimiento de esa nube electrónica hacia el elemento más electronegativo. En consecuencia, se habla que ese átomo de carbono tiene un estado de oxidación mayor porque, entre comillas, perdió electrones porque esos electrones son atraídos por el elemento más electronegativo. Por eso está con un delta más ese átomo de carbono. O bien, también se habla de oxidación cuando se rompen los enlaces carbono-hidrógeno. Se habla de reducción cuando aumenta la densidad electrónica en el átomo de carbono. ¿Y cuándo aumenta o en qué situaciones aumentaría la densidad electrónica? Bueno, a inversa de lo anterior, cuando en lugar de romperse, se forma un enlace carbono-hidrógeno. ¿Y por qué se está reduciendo? Porque ese hidrógeno está aportando un electrón también. Y se comparten dos electrones en el enlace covalente. ¿Y cuándo se reduce? También cuando se rompen los enlaces con elementos más electronegativos. ¿Y por qué se reduce? Porque el carbono estaría, entre comillas, recuperando su electrón. ¿Se entiende? Sí, profesor. Perfecto. Profe, ¿Sí? le pregunto, hay una parte que no entendí bien. Usted dijo que en los compuestos orgánicos no hay transferencia de electrones. Los compuestos orgánicos comparten electrones. No es que uno cede y el otro lo toma. Es decir, en el caso de los enlaces covalentes coordinados, con las reacciones asimétricas que estábamos viendo, o polares, un elemento aporta los dos electrones para formar el enlace covalente, pero esos electrones se comparten entre ambos átomos. Esa es la gran diferencia con los enlaces iónicos. Claro, sí. Solamente se forman, digamos, enlaces covalentes, no por enlaces. Siempre tengan en cuenta que la formación de un enlace covalente, indistintamente de sus variantes, es decir, que sea polar o no polar, siempre es el resultado de la compartición de electrones. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, ¿Sí? tengo una duda acá. Entonces, oxidación disminuye la densidad electrónica en el carbono. En el ejemplo, cuando se forma un enlace carbono-oxígeno. Es porque el oxígeno, al tener un poquito más de electronegatividad, le atrae un poco para el oxígeno el electrón que está con el carbono, ¿no? Claro, va a haber un corrimiento de la luz electrónica
con lo cual ese átomo de carbono va a ser deficiente en electrones, porque los electrones están más hacia el átomo de oxígeno, es atraído por el oxígeno. Entonces, al ser deficiente en electrones, entre comillas, perdió electrones porque no pierde, ¿sí? Por eso le digo entre comillas, significa que se oxidó. Muchas gracias, profe. No, por favor. ¿Podemos continuar? Sí, profe. Bueno. Entonces veamos este ejemplo. El primer caso, una oxidación. Se va a romper este enlace de carbono de hidrógeno y se forma, al tratar con cloro, ¿se acuerdan ayer cuando veíamos la reacción de formación de clorometano? Este cloro, por acción de la luz ultravioleta, se separa en dos radicales cloruro, iones cloruro. Entonces, por un lado, ¿por qué se oxida el carbono? Porque por un lado se rompió el enlace carbono-hidrógeno y por el otro lado se formó un enlace carbono con un elemento más electronegativo, en este caso el cloro como halógeno. Entonces va a haber un corrimiento de la nube electrónica a favor del halógeno, creándose, por ende, una deficiencia en el átomo de carbono, y esa deficiencia en el átomo de carbono nos determina que el mismo se oxidó. En el segundo caso, cuando se hace reaccionar el clorometano con un reactivo de Grignard en un medio ácido, se va a sustituir el cloro por un hidrógeno, se va a formar metano. Entonces, al formarse el enlace carbono-hidrógeno, el carbono recupera su electrón. Fíjense que acá hay un enlace muy polarizado entre el cloro, el halógeno y el carbono, y acá en cambio es un enlace no polar que se forma entre el carbono y el hidrógeno. Entonces se habla de reducción. ¿Cuáles son las reacciones características según los grupos funcionales? Bueno, esto es para mencionarlo nada más porque lo vamos a ir viendo en detalle cuando veamos cada uno de los grupos funcionales. En el caso de los hidrocarburos alcanos, por ejemplo, la sustitución de hidrógeno comúnmente por halogenación, la combustión que sería la conversión a CO2 y agua. En el caso de los alquenos, en el doble enlace, adición o sustitución de hidrógeno, los alquinos también. Los haluros de alquilo, sustitución y eliminación, que estábamos viendo recién los mecanismos. En el caso de los alcoholes podemos tener sustitución, ya sea de hidrógeno o del grupo funcional, eliminación de una molécula de agua, oxidación. No se preocupen, que esto lo voy mencionando rápidamente y sin entrar en detalle porque tenemos un tema de cada uno de estos grupos funcionales. Los éteres que se forman por unión de dos moléculas de alcoholes y deshidratación van a sufrir sustitución en el grupo funcional o bien también una sustitución a nivel del carbono primario. Las aminas sufren sustitución, adición, oxidación. El benceno, que es un compuesto aromático, que es un híbrido de resonancia, se caracteriza por reacciones de sustitución. Básicamente el benceno tiene reacciones de sustitución. No sufre adición a no ser que se rompa el anillo aromático. Los aldehídos y las cetonas, que son muy parecidos, pueden dar parecido en el sentido del grupo funcional.
pueden dar adición y sustitución. Los ácidos carboxílicos, que es un estado de oxidación mayor que las cetonas, va a dar sustitución, ya sea a nivel de hidrógeno o de grupo oxidrilo, ¿sí? También pueden sufrir reacciones de adición. Y los derivados de ácido carboxílico, por ejemplo, anhídrido, etcétera, pueden sufrir sustitución y adición. Pero eso lo vemos después en detalle con cada uno de los grupos funcionales. Sepan nada más que dependiendo del grupo funcional, las reacciones que caracterizan a estas moléculas. Con esto damos por finalizado el tema 1. ¿Sí? Lamentablemente con el apuro de ayer, con este problema que se nos presentó en el laboratorio, no le hice el último slide de la bibliografía, pero para la próxima clase le pongo en detalle. Los libros que les sugiero que pueden acudir son de mayor es decir, el más completo sería utilizar el Morrison o también puede ser McMurray. Y otros libros complementarios podrían ser el libro de la doctora Silvina Pesino, el de la Universidad de Río Cuarto, de Rosario, perdón. También hay un librito de la Universidad de la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Plata que está sintético pero bastante conciso. También pueden utilizar Brewster o pueden utilizar el blanco. La semana que viene, entonces le pongo un slide con todos los libros para que lo puedan copiar tranquilos. De todas maneras, estos libros están todos detallados en el programa analítico de la materia, ¿sí? Y ahí lo van a encontrar por unidad. ¿Alguna pregunta? Profe. Sí. A mí me quedó una duda en reacciones por radicales, Sí. en adición por radicales. Ese tipo de reacción solamente, siempre va a haber el caso de que el radical se quiera adicionar a un alqueno o puede ser otro compuesto. Espérenme que volvemos para trabajar sobre... ¿Cuál es su pregunta? Las reacciones pueden ser por radicales, pueden ser sustitución o adición. En el caso de adición, profe, vio que Sí. ahí dice que el radical se adiciona al alqueno, de manera que ese alqueno, a través de la reacción, se convierte en un radical. Bueno, Sí. ¿Siempre va a ser un alqueno o puede ser otro compuesto? Puede ser un alquino, pero necesita, en ese caso, necesita de, para la adición necesita de enlaces pi. Entonces tienen que ser enlaces insaturados. O doble o triple. Inclusive Claro. mayor En el reactividad. caso de que inclusive, quieran... perdón, disculpe. E inclusive mayor reactividad que los alquenos tienen los alquinos. ¿Por qué? Porque tienen una mayor densidad electrónica, no me sale la palabra, tiene una mayor densidad electrónica expuesta. ¿Por qué? Porque hay dos orbitales P puros que totalizan 4 electrones. ¿Se entiende? Sí, profe, entonces... tiene más Le escucho. Entonces, en el caso de que sea un alquino, se tienen que adicionar 2 radicales. No por necesariamente. Ejemplo. No necesariamente, porque de un alquino puede pasar a un alqueno. Ah. Y otra pregunta, profesor. ¿Sí? ¿Vieron el caso ayer que en la reacción de sustitución esa de que termina formándose clorometano, que tenía iniciación, propagación, terminación, Sí. las etapas? Sí. O sea, yo me lo imagino como esa reacción se está produciendo en un tambor de 1000 litros, por ejemplo, profesor. Y
Profesor, la terminación va a empezar cuando en ese tanque queden solo radicales, ¿no? Y ahí empiezan a colisionarse. No es que quede solo. Cuando aumenten en proporción las coaliciones o los choques entre radicales, ya sea cloro con cloro, radical metil con cloruro, o bien dos radicales metilo. Ahí va finalizando el proceso. ¿Por qué? Porque se vuelven a formar como producto clorogas, clorometano, o bien se forma un etano. ¿Sí? Profesor. Y la etapa de propagación se va a dar a medida que se suscitan o se van generando, ya sean radicales metilos o radicales o iones cloruro. Es a decir, a medida que aumenta la concentración de los reactivos, que en este caso serían los dos radicales, ¿sí? Va a aumentar la producción o la formación del producto. ¿Cuándo va a disminuir la formación de producto? Cuando comience a desacelerarse el sistema, porque se saca justamente de solución esos radicales, porque reaccionan entre sí. Si chocan dos iones cloruro, va disminuyendo la concentración de cloruro para que reaccione con el metilo. La producción propia del producto que interesa va sacando del sistema los dos radicales. Y por último, si reaccionan dos radicales en metilo, también sacan del sistema uno de los reactantes. ¿Se entiende? Profesor. Acá lo que simboliza esta terminación del medio es la progresión de la producción en sí, es decir, el producto final que interesa, que es el clorometano. Estas otras dos variantes, la coalición ya sean de iones cloruros o de radicales metilos, no es el producto deseado, pero se puede dar en bajas proporciones, y eso me saca a mí reactivos de la solución. Entonces también disminuye la producción de clorometano. ¿Se entendió? Sí, profesor. Entonces la propagación, por ejemplo, va a terminar cuando quede el último cloro molecular. Entonces se rompe ese último cloro molecular y ahí comienza la terminación. Así sería más o menos. Hasta que se agote el sistema. El sistema se va a agotar cuando uno de los dos reactivos se agote. Claro, profesor. Entonces cuando el metilo no tenga más cloro molecular que romper, por así decirlo, se van a comenzar a adicionar los radicales. Claro, todos los que quedan en el vaso. Tenga en cuenta que el metilo rompe radicales cloruros, es decir, no rompe cloro para formar iones cloruro. El cloro, gas, se rompe por acción de la luz ultravioleta. Luego ese cloro va a formar un enlace con el radical metilo, y el segundo cloro forma ácido clorhídrico con el hidrógeno que queda libre. ¿Se entendió? Claro, profe. Pero después leí que el metilo que se forma en la primera etapa se va a adicionar con un átomo de cloro que se separa de un cloro molecular, digamos. Claro, porque eso es lo que hace la propagación del sistema. Es decir, la generación de mayor cantidad es decir, si usted aumenta la concentración de cloro, va a aumentar la formación del producto. ¿Por qué? Porque esos iones cloruros justamente atacan al metano, uno de esos iones, y el otro ion cloruro toma ese hidrógeno saliente del metano. Y allí se produce la sustitución o formación del clorometano. Está, profe. ¿Entendió? Sí, más o menos.
Disculpe la molestia, pero costó mucho entender. No, no, por favor, sí, para eso estamos, por eso necesito saber si entendió. Recuerde que este tipo de reacciones son reacciones simétricas, por eso se da por radicales, por el tema de que la formación de ese nuevo enlace se da por aporte de un electrón de cada una de las dos partes. Un electrón lo aporta el cloro, un electrón lo aporta el átomo de carbono. ¿Sí? Profe, y para terminar bien nomás esta reacción, la terminación, la última etapa, va a terminar cuando ya no haya más radicales que colisionar, digamos. Claro, es decir, va a terminar cuando sea limitante uno de los dos radicales, ya sea el cloro o el metilo. El ion cloruro o radical cloro y el radical metilo. Cuando falte uno de los dos reactantes o reactivos, la reacción no se va a poder llevar a cabo porque justamente se trata de una reacción simétrica donde cada uno de los reactivos pone un electrón. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias y disculpe. No, por favor, no tiene que agradecer, estamos para eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces por hoy damos por finalizada la clase. El lunes que viene vamos a hacer más que nada un repaso general de hidrocarburos alifáticos. Vamos a ver rápidamente alcanos, alquenos y alquinos, para luego ya comenzar con los compuestos aromáticos y finalmente ingresar a los grupos funcionales. ¿Sí? Si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada la clase de hoy. Profe. Sí. Me olvidé de una pregunta que hacerle. Cuando una molécula está polarizada, quiere decir que esa molécula tiene átomos con distinta electronegatividad, ¿verdad? Claro. Ah, bueno. Muchas gracias, profe. ¿Cuándo se produce una polarización en la molécula? La polarización en la molécula se va a dar por diferencia eléctrica suscitada por la generación de centros negativos y centros positivos, es decir, centros con cargas negativas, donde hay mayor presencia de electrones, y centros de carga positiva, donde son deficientes de electrones. Por eso se produce la polarización de la molécula. Profe, ¿y eso puede estar relacionado con el momento dipolar o no? Es que esa magnitud de diferencia entre ambos centros me va a determinar el momento dipolar. El momento dipolar es la cuantificación de ese fenómeno. Que usted lo puede medir en device, en lo que quiera. ¿Se entiende? El momento dipolar me muestra la dimensión de esa diferencia entre ambos centros cargados de manera opuesta. Profe, y ¿sí? Para sacarme la duda, porque usted dice carga opuesta y lees que en enlace iónico dice que es una transferencia de electrones porque dos átomos tienen carga opuesta. Bueno, ¿qué diferencia? Ustedes recuerden lo que hablamos en clases pasadas. ¿Cuándo definimos que es un enlace covalente no polar? Polar y iónico. Un enlace covalente no polar es cuando la diferencia de electronegatividades entre ambos átomos es menor a 0,5. Un enlace covalente es polar
cuando la diferencia de electronegatividades entre ambos átomos oscila entre 0,5 y 2. Y un enlace es iónico cuando la diferencia de electronegatividades entre ambos átomos es mayor que 2. Típico de los halógenos con los metales del grupo 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está, profesor. La diferencia está entonces en el valor de esa diferencia. La diferencia está, valga la redundancia, en la diferencia de electronegatividades entre los átomos intervinientes en la formación del enlace. Muchas gracias, profe, y disculpe. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, No, profesor, damos entonces por finalizada la clase de hoy y esperemos que en el laboratorio volvamos a la normalidad muy pronto. Así que le deseo una buena semana y nos volvemos a reencontrar el lunes a las 7:30. Igualmente, profesor. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, los power. No, este año no vamos a dejar disponibles las grabaciones porque tuvimos una mala experiencia con la corte del año pasado, en el sentido de que toman las clases teóricas como única fuente para preparar el examen final, y la clase teórica en realidad son una síntesis y una guía para que preparen la materia. Entonces, ¿qué sucede? Llegan al final y malogran el final varias veces. Entonces, para tratar de que mejoren su aspecto académico y tratar de que ustedes lean libros, que se nutran con los libros, no vamos a dejar a disposición este año los PowerPoint. Bueno, gracias, profe. Pensé que solamente se grababan y bueno, y que los power podíamos encontrar. Eso hicimos el año pasado, inclusive en la facultad fuimos pioneros como asignatura para entrar en la variancia de las clases virtuales y aportarle a ustedes el material de las clases, pero académicamente no dieron buenos resultados. Bueno, listo, profe. Bueno.